Este mágico cuento sobre el poder de la narración y la fe tiene tantos mensajes que, al igual que la historia sin fin, son atemporales. Subamos a Falkor, es hora de explorar. Este es el final explicado de La historia sin fin. La historia sin fin toma el formato de películas de recorrido de héroe y le da un giro narrativo interesante a los protagonistas. Atreyu tiene la tarea de encontrar una cura para la emperatriz infantil cuya enfermedad mortal amenaza la estructura de fantasía, mientras que una fuerza oscura llamada la Nada come todo a su paso, desde la Torre de Marfil hasta los pantanos de la tristeza, el oráculo del sur y los extremos de la propia fantasía. Atreyu busca una cura que le cuesta una gran pérdida, pierde su caballo y a su mejor amigo Artax, lo cual amenaza el coraje y la determinación que lo habían ayudado a iniciar esta aventura, pero afortunadamente consigue un nuevo amigo, el dragón de la suerte Falkor, quien lo ayuda. En la primera puerta del oráculo del sur, Atreyu se enfrenta a otra prueba. Esta vez debe enfrentarse a su propio sentido de la autoestima, demostrando que cree en sí mismo. Luego tiene que confrontar la visión de su verdadero yo en un pequeño niño llamado Bastián. Parte del viaje de Atreyu se completa cuando se entera de que la emperatriz infantil necesita un nuevo nombre y solo un niño humano puede dárselo, pero hay otros contratiempos también. Atreyu pierde a Falkor y su talismán mágico y se ve obligado a enfrentarse al súbdito de la Nada simplemente con su propio ingenio y fuerza. Mientras tanto, Bastián tiene su propio papel en la historia sin fin. Al principio parece tener una escena simple, leyendo un libro de cuentos sobre los eventos que se desarrollan para Atreyu y fantasía. Está sufriendo la pérdida de una madre que parecía apoyar sus sueños y su forma de sobrellevarlo todo es recurrir a su imaginación. Cuando Atreyu pierde a Artax, Bastián llora con él porque él mismo ha sentido esa pérdida. My horse died. I nearly drowned. I just barely got away from the nothing. Mientras lee, Bastián se da cuenta de que podría ser el héroe más importante de todos y para honrar a su querida madre y su memoria, le da su nombre a la emperatriz infantil, salvándola a ella y a Fantasía. Y si te parece tonto que un nuevo nombre pueda salvar la vida de alguien, entonces no estás considerando el gran poder de todo esto. Bastián es llamado con nombres terribles por los bullies de la escuela, lo que ciertamente afecta cómo se siente y cómo se ve a sí mismo. Con la llegada de la Nada, la emperatriz infantil también pierde un aspecto de sí misma que debe ser reinventado. Su nuevo nombre es un nuevo comienzo, no solo para la emperatriz, sino para todo su mundo. Mientras Bastián pide sus deseos, se asegura de que todas las amistades hechas antes del alboroto de la Nada permanezcan intactas. Finalmente llega a experimentar de verdad un paseo en Falkor e incluso le da a sus bullies una muestra de su propia y terrible medicina. Mientras que la Nada atraviesa Fantasía, un interesante grupo se reúne en el bosque de los aullidos en su camino hacia la Torre de Marfil. El Comerrocas, el Duende Nocturno y su murciélago, y Diminutense y su caracol de carreras. Todos ellos son miembros de diferentes grupos fantasianos con la misma misión de suplicarle a la emperatriz infantil que les ayude a restaurar sus tierras. Los miembros de este grupo se convierten rápidamente en amigos cuando se dan cuenta de cómo cada uno puede ayudar a los demás. El Duende Nocturno puede volar a la cima de la Torre de Marfil y escuchar las noticias. El Comerrocas ofrece protección a todos los pequeños y el Caracol de Carreras está ahí para romper las nociones preconcebidas de lo que ciertos tipos de criaturas pueden o no hacer. Lo que los une es la pérdida compartida de sus tierras ancestrales a través del poder de las fuerzas oscuras, lo que trae un tema de colonización a la historia y conduce a un momento muy sombrío cuando la Nada arrebata a los amigos del Comerrocas justo frente a él. They look like big, good, strong hands, don't they? El Comerrocas pierde la esperanza y permite que la Nada se lo lleve, pero gracias a los inteligentes deseos de Bastián, él y sus camaradas finalmente se reúnen y continúan su amistad reforzada por los traumas que superaron. Una de las cosas más satisfactorias de un cuento de hadas como es La historia sin fin es cuánto experimentamos la destrucción antes de que todo sea restaurado. La Nada destruye toda fantasía a excepción de un solo grano de arena antes de que Bastián cure a la emperatriz con su nuevo nombre.
Las fuerzas de las tinieblas han sido derrotadas, pero aún queda trabajo por hacer para restaurar adecuadamente todo lo que ha sido dañado. Bastián tiene un gran trabajo por delante ahora que ya no es solo un héroe tácito, y cuando la emperatriz le concede a Bastián todos los deseos que necesita para recrear Fantasía, es una victoria contra la desesperanza. Cuando vemos a Fantasía reconstruida, nos recuerda que mantener la esperanza, incluso en los momentos más sombríos, es un acto de afirmación de la vida y que debemos esforzarnos por cultivarla como lo hace Bastián. Falkor es tal vez el personaje más querido de la historia sin fin. Entre sus risitas y sus amistosos rasgos caninos, Falkor es un recordatorio de que siempre debemos luchar contra el tipo de desesperanza que encarna la nada. Aunque muchas veces la suerte es en realidad un producto de buenas circunstancias, sincronización y privilegio, la suerte simbolizada por Falkor se trata de la fe en que la bondad y la buena gente prevalecerán al final. Incluso cuando Atreyu está convencido de que falló en encontrar al niño humano que podría darle un nuevo nombre a la emperatriz, Falkor lo consuela y le recuerda que hizo lo mejor que pudo. Y ese amable recordatorio es lo que atrae a los espectadores hacia el dragón de la suerte. En una escena que ha traumatizado a niños por décadas, Atreyu pierde a su amado caballo en el pantano de la tristeza. Incluso hoy en día, las personas que la han visto 100 veces la conocen como la escena más brutal de la película, y algunos incluso abandonan la sala para evitar llorar. Pero si te pones a pensar, los terribles eventos de los pantanos de la tristeza son una metáfora perfecta del dolor, la pérdida y el trauma de la infancia. Esta es probablemente la razón por la que los adultos todavía tienen una conexión visceral con este incidente, incluso años luego, porque recordamos que teníamos la edad de Atreyu y tuvimos que navegar por nuestras propias pérdidas de diferentes maneras. Y lo que termina siendo hermoso de esta dolorosa escena es cómo nos muestra que incluso un guerrero no es inmune al dolor. Para Bastián, el momento le permite sentir su propio dolor y comenzar a procesar el trauma de perder a su madre, y le enseña una de las lecciones de la película. It has to hurt if it's to heal. La evasión no hace que las heridas desaparezcan, y el dolor tiene el poder de recordarnos que aún estamos vivos y sanando. A veces la gente se vuelve más cínica a medida que envejece, y esto puede convertirse rápidamente en amargura y resentimiento. Ese es el caso del padre de Bastián, una persona seria que no puede entender por qué su hijo no puede superar la muerte de su madre. Él ve la sensibilidad de Bastián como una debilidad, al igual que la nada. Because people who have no hopes are easy to control. Esta es una verdad sombría de nuestro propio mundo humano, donde cada día la gente pierde la esperanza y trata de cualquier forma de no preocuparse por nadie. La Vetusta Morla encarna esta desesperación, diciendo constantemente que nada importa, haciendo eco a la apatía y el cinismo que a menudo vemos en los adultos. Atreyu y Bastián, sin embargo, se niegan a aceptar estas verdades supuestamente adultas. Uno de los mensajes más importantes en la historia sin fin es tener fe en la aptitud de los niños. Solo porque alguien sea joven no lo hace incapaz de hacer grandes cosas. He simply can't imagine that one little boy could be that important. Lastimosamente, Bastián ha sido intimidado por los rasgos que lo convierten en el niño ideal para ayudar a salvar Fantasía, por lo que no tiene ni idea de cuánto poder tiene en su corazón y en su imaginación. Sin embargo, cuando aprende su propia fuerza, es una lección que tal vez nunca olvidará. La historia sin fin está lleno de temas y mensajes importantes, pero uno de los más fundamentales es sobre los peligros del bullying, incluyendo la forma en que los padres tratan a sus hijos. La intimidación que Bastián recibe de sus compañeros de clase es horrible y humillante, pero el maltrato silencioso que recibe de su padre es mucho peor que ser arrojado en un basurero por sus compañeros de clase. Él regaña a su hijo por su aguda imaginación y por la forma en que trata de sobrellevar la pérdida de su madre. Este es uno de los aspectos más dolorosos de la película y explica por qué Bastián no querría volver al mundo real tan pronto luego de visitar Fantasía. Muchos niños que son sensibles e imaginativos encuentran refugio en libros e historias en sus mejores días. Pero en un mal día, como el que Bastián sufre constantemente, un libro es una herramienta aún más valiosa para escapar. Simplemente no puede lidiar con el mundo real y lo único que tiene sentido para él es sumergirse en un libro que nunca ha leído antes. Es casi un refugio religioso en la forma en que la película presenta el acto de la lectura, y hay más que solo escapismo. Como dice el dueño de la tienda de libros, el señor Coriander, un libro
seguro te permitirá regresar a ti mismo ileso al final. Pero un libro peligroso te cambiará y fundamentalmente cambiará cómo ves y experimentas el mundo. La historia sin fin también introduce al público joven a la noción de la metatextualidad, es decir, historias dentro de historias. Just as he is sharing all your adventures, others are sharing his. Este truco narrativo puede hacer que los lectores y espectadores se adentren aún más en una historia, haciéndonos parte de ella. Y esa es una razón enorme por la que la historia sin fin todavía resuena con el público. Como película, La historia sin fin se centra en la adaptación de la primera mitad del asombroso libro de Michael Ende sobre cómo un niño pequeño salva el mundo a través de la lectura. La historia sin fin 2 se estrenó en 1990 con un reparto totalmente nuevo, con la excepción del propietario de la librería, Carl Conrad Coriander. En esta secuela, Bastian trata de superar su miedo a las alturas, lo cual no siente cuando monta el dragón de la suerte. Cuando el Aurin, el talismán místico llevado por Atreyu lo llama, regresa a Fantasía, donde un nuevo mal, el vacío, está siendo alimentado por una hechicera. Ella engaña a Bastian para que pida deseos mientras le roba sus recuerdos de la tierra y de su hogar. La historia sin fin 3 de 1994 se aparta completamente del libro de Ende y vuelve con otro nuevo reparto. Esta vez Bastian lucha contra el Nasty, interpretado por Jack Black en uno de sus primeros papeles importantes, y se reúne con muchos de los personajes de la película original. Cuando Atreyu llega a los límites de Fantasía, encuentra un templo en ruinas con elaboradas pinturas. Se sorprende al ver que las pinturas son de él y de todo lo que sobrevivió. La historia sin fin sugiere que el viaje de Atreyu, al igual que la estructura clásica del recorrido del héroe, ha ocurrido muchas veces antes y probablemente volverá a suceder. Este ciclo de vida, destrucción y vida de nuevo es de hecho una historia sin fin, pero más que eso, la lucha contra la apatía y la desesperanza y su sustitución por la esperanza y la fe también es una historia sin fin, como el símbolo de dos serpientes entrelazadas comiéndose sus propias colas. Estos temas importantes en la historia siguen siendo relevantes en el mundo humano, y el hecho de que luego de tantas décadas la gente todavía vea, se involucre y adore la historia sin fin es simplemente un testamento del poder eterno de esta historia triunfante. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Loopers sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.